Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del arquitecto de formación y doctor en estudios de urbanismo Francisco López Morales, conocido por todos nosotros como Pancho López, el querido Pancho López. Pancho, bienvenido, es muy grato que estés aquí con nosotros para que hablemos sobre la pasión por el patrimonio cultural. Bienvenido. Muy bien, gracias. Salvador, pues para mí es realmente un gusto, un privilegio tener una conversación contigo sobre algo que es parte de mi pasión y de mi vocación en los temas de patrimonio cultural, de patrimonio construido y de un patrimonio que va dejando una huella indeleble en todo lo que tenemos como una lectura muy clara que pueda revestir una memoria colectiva, que es de lo que se trata finalmente. Me parece. Mira, yo tuve la oportunidad de entrar en este escenario casi en paralelo con la Convención de Patrimonio Mundial, que es de 1972. Y eso, sin duda, es un parteaguas fundamental en donde no tenemos que andar inventando fechas, porque creo que esas son ese acuerdo internacional de UNESCO que sin duda es un punto fundamental que marca un antes y un después de poder valorar y de poder fijar casi con reloj el asunto de cómo entró México en ese entendimiento y en ese compromiso de nuestro país. Te voy a decir algo, Pancho. Yo supe del trabajo que hicieron ustedes en 1972, más o menos como por 1974, 75. Sí. Y me llamaba la atención una cosa. La primera, que nunca me había dado cuenta, que había fronteras fuera de México con las cuales ustedes podían dialogar y el INA dialogaba. Y esta frontera ustedes acababan de tocar a esa puerta y abrirla. Así es. Dejamos de vernos nada más para adentro y pensar que el patrimonio era puramente mexicano para entrar en las reglas y en el gusto, en las obligaciones y las responsabilidades del patrimonio, que es la memoria de todos. En la normativa de carácter internacional, donde te decía ese texto que tenías que responder para y garantizar mediante una especie de ley internacional donde decía esto puedes hacer y esto no debes de hacer. Y definía que era patrimonio, Pancho. Por supuesto. ¿Qué es patrimonio mundial? Vaya pregunta que se supone que teníamos que estar manejando. Patrimonio es todo aquel vestigio ahora material e inmaterial que tenía, y aquí hay un tema clave que te permite más o menos ubicarte en el mapa mundial, aquello que tenía valor universal excepcional. Ese concepto a veces tan
tan escurridizo, tenías que fijarlo en el tiempo y en las diferentes visiones de las culturas del mundo, de los países que conforman el orbe, y donde decir, esto es algo bien importante, Salvador, en donde tú siempre pones el dedo en la llaga para decir que en esa Convención de Patrimonio Mundial entraba todo, y ese todo es una dificultad conceptual difícil de aprender, porque todo esto tenía que ver con la mirada universal de todos los pueblos que conforman el planeta, nada más y nada menos. Y por lo tanto, a partir de una óptica, de una lente microscópica, de un aparato que lo metes en un laboratorio, o si no también al nivel del universo, el diapasón y el abanico que señala a ese universo tan enorme, no es fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque estás hablando de la aparición fundamentalmente del hombre con todas sus manifestaciones culturales hasta la época actual, porque en realidad es un abanico muy amplio, temporal, en donde tienes que darte cuenta que ahí vas a tratar con un objeto muy escurridizo, muy, muy difícil de asir y de tener en la mano, para saber cuáles son los límites temporales y de expresión cultural que tienes que ir consignando. Porque una de las, digamos, llaves o de las lecturas claves que debes de tener y debes de meter en este asunto de lo que es el patrimonio cultural, que me estabas hablando, pero hay otro desafío que también es muy importante, pero que es inherente a la misma Convención para la Protección y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural, es que estás metiendo ahí la parte natural, Sí, sí. que eso no es fácil, porque en realidad a todos los que nos dedicábamos en un principio a los temas culturales, el gran desafío es cómo ahí incorporas el ingrediente de la naturaleza. Y entonces imagínate eso metido en un compromiso a nivel internacional. Es decir, los compromisos que son fijados en el marco de Naciones Unidas, y donde evidentemente la UNESCO tiene un papel fundamental para la buena entendimiento y para la buena conservación de ese patrimonio. Tocas ahorita dos puntos que son importantes. Una, la del diálogo que fue necesario para llegar a un acuerdo, a una serie de acuerdos entre los distintos países, entre ellos México. Y el otro, que es la separación de la naturaleza o del tesoro, por decirlo así, de la que nos brinda la naturaleza, junto con el de las creaciones humanas. Vamos a ir ahorita por partes. Fíjate, Pancho, que una de las cosas que me llamaba la atención casi desde el principio de las labores de la gente encargada de patrimonio cultural y de patrimonio mundial, es que México no fue tímido en su presencia. Siempre tuvo una postura firme, protagónica. ¿Cómo es por dentro una asamblea en donde se discuten estas cosas? En realidad, desde el inicio, México, formando parte de la UNESCO, se comprometió de alguna manera a responder a las expectativas que la inscripción
de nuestro país en ese convenio internacional de 72 se llevó a cabo para marcar con una firma el compromiso de nuestro país como miembro de la UNESCO desde el principio que se fundó ese organismo. No hagamos remembranzas de Torres Bodet, que fue uno de los fundadores, y de todo el equipo que tenía, que estaban dirigidos por él y su gente, sino para decir, estamos aquí presentes. México tiene una voz cantante fundamental en este compromiso colectivo. Formamos parte de América Latina y Caribe y por lo tanto ratificamos a través de nuestra presencia y de nuestra asistencia el compromiso que pueda tener este país en la geografía universal. Sí, que esto fue poquito después de finalizar la Segunda Guerra. Así es. Según recuerdo, hubo una reunión en el Castillo de Chapultepec que se firman los acuerdos de Chapultepec con los países latinoamericanos y había una parte que tenía que ver con UNESCO y esto que me cuentas. Pero ya en el tiempo moderno, Pancho, ya fueron mucho más definidos y ahí es a donde está el trabajo que tú hiciste y otros personajes importantes que ahora nos recordarás de arquitectos y restauradores que crearon, redactaron, firmaron, pelearon por una serie de acuerdos en defensa del patrimonio de todos y en defensa del patrimonio cultural en primer lugar, pero después el patrimonio mundial en este doble sentido de natural y cultural. Se trata de que veamos qué fue lo que hacían ustedes, cómo lo peleaban, qué palabras usaron, cuáles fueron los criterios. Por ejemplo, yo recuerdo alguna vez haberte oído a ti y al arquitecto Aceves hablar de la restauración de Varsovia. Platícanos un poco esto, cómo se fue construyendo y reconstruyendo después de la guerra. Y luego, ya en los años 70, esta idea de patrimonio que ahora ya para nosotros está hecha. Pero ¿cómo la armaron? ¿Cuáles fueron los cimientos? Exacto. La construcción de... Aquí hay tocas un tema fundamental, que está dicha en los textos introductorios y preliminares de la misma convención, y para ello te recomendaría que sería muy necesario hacer una memoria, refrescar la memoria del auditorio, de retomar literalmente los primeros principios de la convención, en donde se dice que es patrimonio mundial, y ahí retoma literalmente la definición que toma jurídicamente hablando la UNESCO para decir es patrimonio mundial. Entonces ahí literalmente, para no pecar de omisiones, o sobre todo desde el punto de vista jurídico, donde ahí tenemos que ser muy puntuales para definir, ya digo, al auditorio lo que es patrimonio y lo que no es, o lo que no se deba de confundir, porque si no ahí podemos hacer un error garrafal. No olvides que este es un acuerdo intergubernamental en donde estamos agarrados de una parte jurídica que es obligatoria, en el sentido de no tomar un término por el otro. Sí. Uh-huh. Yo creo que en eso hay que ser desde el inicio muy riguroso, porque si no nos puede llevar a apreciaciones parciales que no conviene. Además tampoco es complicado, porque es retomar los primeros párrafos del mismo acuerdo internacional, pero sí te ubica
para ver cuál es el marco cultural y natural de qué es patrimonio y de qué tiene valor patrimonial. Ujú. Y luego, al mismo tiempo, decir y recalcar que aquello que tiene un valor universal excepcional, eso cómo se come. Ujú. En realidad, ahí hay un tema de valoración, pero quisiera hilarlo con la visión que tú estabas evocando hace un momento, de decir cuál van a ser los criterios que en este caso nuestro país va a escoger. En un principio te voy a decir que la convención es un texto de tal, como diría, amplitud, pero también de tal flexibilidad, en donde dices, todo esto es patrimonio. No podemos llegar a ese relativismo. Yo creo que es necesario que se diga que la convención ha hecho un esfuerzo enorme, enorme. Yo diría que de pasos grandísimos, un ejercicio colectivo de tratar de darle contenido a decir que es patrimonio y que no es. Sí, claro, no todo puede ser patrimonio. No, y que además no puede ser tan laxo ni tan relativo, sino para que digas que esto es que se ciña a una regla fundamental y que luego tú la tienes que releer como te venga bien en el tiempo y en el momento. Pero ahí tenemos que hilar muy fino para saber que son conceptos que están variando en todo momento y que son como una especie de esas materias que están en una especie de fondo gelatinoso y donde tienes que tener la apertura de irles, de acuerdo a tu lectura, dándoles contenido, porque en un principio lo que se trata es de fijar reglas muy claras, pero que tampoco se diluyan en lo más etéreo de la indefinición, sino que al contrario tienes que ir decidiendo junto con un diálogo de carácter internacional que son los diferentes países que han ratificado la convención. Hago un paréntesis que me parece fundamental. Me parece que la Convención de Patrimonio Mundial, la de 1972, es el convenio de carácter mundial que ha sido más ratificado por todos los países del orbe. Todos los países del mundo han firmado y han ratificado su compromiso con ese convenio internacional. Del 72. Del 72. Y del sistema de Naciones Unidas, cosa que se dice fácil, pero que en realidad es ahí te demuestra con esa ratificación que estás delante de algo que es muy preciado para cada uno de los individuos y para cada miembro de los países que conforman todo el la comunidad internacional. Ya. Pero a ver, Pancho, lo que me gustaría que me platicaras es, ¿se reúnen ustedes en el consejo? Sí. ¿Cuántos miembros son? Y platícame, grosso modo, una jornada de trabajo de los convocantes. Sí. Bueno, mira, para ir aterrizando un poco, pero no me puedo hacer un salto circense que me lleve de lo más general a lo más particular. En realidad, en la Convención de Patrimonio Mundial
hoy por hoy se toma en cuenta porque se ha ido ratificando año con año con diferentes países del mundo, porque en realidad podrías definir que los países del orbe son los que conforman América Latina o los que conforman África o no. En realidad ahí se han ido sumando todo aquello que hoy podemos considerar que es parte de un país en el planeta. Entonces, pero volviendo a la pregunta que tú me haces, es muy fácil porque las directrices operativas, que es una especie de reglamento que permite funcionar adecuada y jurídicamente un acuerdo internacional, las reuniones periódicas a las que obliga ese convenio internacional son riquísimas. Siempre te está confrontando con las reuniones de hace 10 años y dices, pues en aquel momento tú deseas esto, pero en realidad hay que revisarlo porque eso no es una fotografía fija. Yeah. O sea, que tiene la característica de evolucionar acorde a los diferentes momentos de la evolución del pensamiento del hombre. Y claro, se va a ir ajustando. Se va ajustando. Pero hay un trabajo que ustedes hacen ya, digamos, consuetudinario. Ustedes tienen un listado. Sí. Crearon un listado, van armando expedientes. Pero te voy a interrumpir. Un listado sujeto a una revisión permanente. Okay, muy bien. Y evolutiva de lo que pueden ser los conceptos de patrimonio mismo. Este listado, ¿cómo se va formando? ¿Hay una propuesta? Platícanos eso, Pancho. Cada país tiene la obligación, de acuerdo a los estatutos y a las directrices operativas que ponen en marcha ese acuerdo, ahí necesitas saber cómo vas adaptándolo a esa visión de lo que es el patrimonio. Porque lo que antes era válido hace 20 años, hoy por hoy no se puede decir que es un texto inamovible, pero que tiene que revisarse y someterse a esa revisión permanentemente a nivel tanto individual o de los países o a nivel colectivo, porque cuando se toman las resoluciones, mira, esto se tiene que someter a una regla de oro que son los textos de carácter internacional, que están sometidos a un escrutinio, fundamentalmente en este caso de un organismo de la UNESCO, de un organismo de los textos internacionales de la UNESCO, sí. Pero en donde hay órganos consultivos dentro del esquema de las reglas también del derecho internacional, en donde tienes que someterte a esas reglas de oro, en donde dices, ahora es necesario entrar en este procedimiento, todo esto escrito también en letras muy claras del derecho internacional, pero donde dices, hoy toca la revisión de las reglas operativas en las que los países están obligados a cumplir y a someterse a esos acuerdos. Ahora, hay una cosa que me falta y que quizá sea necesario que tú retomes con los elementos que te sean posibles. ¿Cuál es el esquema bajo el cual este acuerdo internacional
se somete al funcionamiento democrático y evolutivo de los tiempos. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad aquí hay una especie de... el pensamiento no está fijado necesariamente sin una revisión permanente de los tiempos. Y esto te ubica en que estás delante de una serie de organismos que va midiendo la evolución del pensamiento en el tiempo. No sé si me explico. Sí, no, está muy bien. Yo quisiera más bien que aterrizáramos un poquito al trabajo ya práctico. Sí. ¿Cómo haces una inscripción? ¿Cómo se arma un expediente? ¿Cómo lo discuten? ¿Cómo se lo reparten? Ahora te explico. Cada país está obligado a someter a la asamblea de ese mismo comité. El comité está conformado, es una estructura democrática que está obligado a revisarse periódicamente. Uh-huh. Es decir, y hay, de acuerdo a las reglas de la estructura de cada uno de los organismos de Naciones Unidas, está obligado a durar, antes era más tiempo, a permanecer 7 años en el comité. Hoy por hoy se llegó a algún acuerdo consensuado de 4 años solamente, porque antes no todo mundo ratificaba esos acuerdos internacionales. Pero ahora ha sido tal el éxito y el eco que corresponde a formar parte del Comité Patrimonio Mundial, que tenemos la obligación de, en cada asamblea de UNESCO, que es cada 2 años, y te tienes que regir con esas reglas de oro de una asamblea democrática internacional. Pero llevan tarea ustedes hecha. ¿Cómo la hacen? Sí, por supuesto, porque cada país tiene la obligación de tener una estructura que garantice que que está funcionando acorde a lo establecido por esas reglas de la democracia y de la representatividad. Ahora, para que te quede claro, en realidad México pertenece al área de América Latina y el Caribe. Por lo tanto, eso te garantiza que siempre va a haber alguien que te represente en caso de que tú no seas elegido y que represente los principios fundamentales de América Latina y el Caribe. Y la creación de los expedientes, Pancho. Ustedes, en el caso de México, por ejemplo, tienen un horizonte amplísimo de patrimonio. Sí. ¿Cómo se van armando los expedientes? ¿Cómo vas trabajando tú antes de llegar a las asambleas? Sí. ¿Cómo vas trabajando tú los papeles? Esos son mecanismos internos. ¿Cómo lo haces? Que vas a construir lo que vas a trabajar en base o bajo los principios fundamentales de los compromisos que México ha firmado en ese acuerdo internacional. Uh-huh. Pero te voy a decir, esto siempre se hace con un método, con una metodología, y cada país de América Latina y de otras partes del mundo también está obligado a hacer ejercicios indicativos, es decir, construir lo que se llama las listas indicativas. Uh-huh. Conformados con sitios que presuman
o que ostenten tener un valor universal excepcional, independientemente de que cada país está obligado a presentar un solo bien cultural o natural o mixto cada año. reunión. Cada reunión. Valor excepcional. Sí. ¿Cómo tu ojo experto localizaba dentro de todas las propuestas que se te ponían en una mesa aquello que tenía realmente valor excepcional? Bueno, ese es el ejercicio, ese es el quid. Platícamelo. En realidad ese es el quid de toda la convención, de que los expertos que conforman esa comisión que se llama la Comisión de Patrimonio Mundial X, escojan aquellos bienes, y quisiera hablar de bienes solamente culturales o naturales, que desde tu punto de vista de especialista, pero de un especialista también sometido a una discusión con todo un grupo que demuestre que tiene un conocimiento profundo de la naturaleza o de los procesos culturales o de la combinación de ambos, que serían en este caso los bienes mixtos, que tengan desde ahí sí está sometido un poco a la valoración del grupo que está ostentándose como experto, que realmente digas, aquí te estoy presentando un valor universal que sin duda, a reserva de que me demuestres lo contrario, porque de eso se trata finalmente, es como una especie de defensa. Pero haz de cuenta que nos vamos a confrontar. Por ejemplo, yo llevo una bolsa de canicas y te digo que eso es un valor universal. Y tú me dices, claro que no. Y entonces tú me explicas cuáles son esos valores universales. Dame un ejemplo de... Yo te lo doy muy fácil, porque los tengo en la punta de la lengua, de cómo nosotros llegamos a conformar esas listas indicativas. A mí me costó mucho trabajo convencer a los expertos de otras áreas del mundo, y lo tuve que hacer un poco picado por el amor propio y por tu conocimiento. Pero en realidad a mí una de las bienes que inscribimos en la lista de Patrimonio Mundial, que me costó un trabajo, y te iba a decir otra palabra, pero me lo evito ante el respeto que merece el auditorio. Pero en realidad uno de los ejemplos más complicados para imponer y comprobar que era un valor universal excepcional fue la Casa Barragán, la casa estudio del arquitecto. ¿Por qué? Porque había, además la discusión la tienes que dar a nivel de puros expertos internacionales, no con cualquiera. Y entonces te dicen, bueno, pero esto es una casa cualquiera, esa es una caja de zapatos, me lo decían. Le dijo, es que tú no has acabado de entender lo que esta arquitectura está imponiendo y está promoviendo de qué es lo importante valorar en esta arquitectura tan magistral de un arquitecto que siempre se redujo a lenguajes elementales, pero fundamentales para los valores latinoamericanos. Por ejemplo, siglo XX. Y del siglo XX. Entonces, bueno, no sabes las discusiones denodadas que teníamos los diferentes representantes de los expertos de diferentes países, pero donde finalmente pudimos imponer que esos valores estaban inscritos en un momento histórico X, pero que además sí estaban haciendo un ejercicio depuradísimo de lo que es el valor
de una vivienda simple. Entonces, eso era muy importante y te pongo ese ejemplo porque me parece lo más elocuente que puede ser, de que son valores que el vecino de enfrente los puede entender. Claro. Y además son tan próximos en el tiempo que a lo mejor cuesta mucho trabajo darles el justo valor. Pero, por ejemplo, si se tiene que discutir sobre Calakmul como un bien mixto, ¿qué tanto trabajo te costó eso? Bueno, nos cuesta un enorme trabajo. Tú has puesto un dedo fundamental en el ejercicio de constituir un expediente de patrimonio mundial, porque ahí tienes que comprobar de manera contundente, fehaciente y claro, de negro sobre blanco, que estás delante de un ejemplo mixto y que todo mundo debe entender, y donde esos componentes de lo cultural y de lo natural están presentes en la postulación de ese bien. ¿Y fue muy difícil que se aceptara, Pancho? No, sí evidentemente ha habido discusiones y hay resistencias enormes, porque lo que tú tienes que entender en esas discusiones encarnizadas muchas veces, para decir esto es importante, tienes que estar dotado de los elementos intelectuales y técnicos para decir, señores, no hay más en este caso. Te pongo otro ejemplo al cual yo he tenido siempre una férrea convicción de que estás delante de ejemplos importantísimos. Es cuando paradójicamente te enfrentas a la postulación de un elemento modesto. El caso de la arquitectura vernácula ha sido muy difícil, y muchos de estos expertos de los grandes monumentos y de los ejemplos más egregios de los templos egipcios o de la Gran Muralla China, ponerlo en confrontación con culturas que no tienen esa visibilidad ni esa relevancia. Es ahí donde entra realmente, y me parece que es un desafío fundamental, de poder confrontar cara a cara o ejemplo con ejemplo aquello que representa a la gran cultura egipcia con sus pirámides o con sus manifestaciones monumentales, con una aldea. Te voy a poner un ejemplo que me viene a la cabeza y que es realmente muy ¿cómo decirte? Sino emblemático, no sé si es la palabra, pero muy representativo de haber inscrito joyas de Serén en El Salvador. No sé si sabes qué es joya de Serén, pero yo te lo digo ahora mismo. Joya de Serén es la Pompeya de América Central. Es decir, que fue una aldea del siglo del siglo VI que quedó sepultada en las cenizas de la erupción de un volcán que está ahí, creo que el volcán Tacaná, y que ahí petrificó aquella aldea del siglo VI en el mundo de la selva del Petén de México, de Guatemala, y donde se comprobó que allí había quedado plasmada y petrificada toda la historia de esa aldea, de ese momento histórico.
Entonces, creo que esos dos son dos ejemplos extraordinarios. Y extremos, pero que justamente porque Joya de Serén es una aldea con una arquitectura campesina totalmente irrelevante de monumentalidad con respecto a lo que hubiera podido hacer, por ponerte un ejemplo de la misma cultura de Tikal. Claro. O en la misma situación, Pompeya. Exactamente. Vamos a hacer un paréntesis, Pancho, para recordarle a nuestro auditorio que estamos platicando sobre la pasión y el patrimonio cultural y cómo se va construyendo todo este mundo de la memoria colectiva material y ahora también inmaterial. Y que te tenemos, Francisco López, a ti para que nos expliques esto. Pancho, me gustó mucho este último ejemplo que das porque son dos visiones extremas. Cómo hay una parte de los delegados que pelean y que buscan inscribir lo grande y lo monumental de la humanidad como lo más importante de la memoria de todos, y cómo están estos otros también especialistas que dicen, no, pero también una aldea campesina del siglo VI es un ejemplo de la memoria de la humanidad que debemos conservar. Me imagino que en esas discusiones entran también intereses de tipo político, turístico, económico, etcétera. Y entonces ustedes están en un terreno en donde si no es con firmeza, pueden perderlas todas. Absolutamente. Sí, claro. Puedes perder algo que es fundamental y que es otro de las claves llave de lectura de la convención, es que puedes perder o se puede diluir el tema del valor universal excepcional. Así de fácil. Claro. O sea, poner en cuestionamiento que en realidad eso tiene una cierta relatividad, pero creemos que no, porque justamente porque estamos siempre peleando en esa especie de visión un poco siempre confrontada a los extremos, que es lo que hay que defender en una visión de la historia de la humanidad. Claro. Así de fácil. Sí, claro. Así de fácil. Pero no es fácil, lo que no es fácil es que convenzas a gente que tiene una visión grandilocuente del pasado histórico y de las huellas del pasado histórico, de aquellos otros con una visión más antropológica, en donde dicen, no, es que todo esto humano es digno de ser conservado y hay que buscar su valor excepcional. Así es. Pero ahí entonces confrontas visiones de país. Y ahí es a donde México, creo, gracias a gente como tú, ha tenido un papel mediador que tranquiliza las aguas. Sí, parte de tu apreciación es verdad y es justa, porque en realidad nosotros siempre estamos ahí, nuestra presencia obliga a que, como dice un dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Es decir, donde vean que nuestra voz cantante siempre es importante tomarla en consideración, porque ni todo es deslumbrante como los castillos de la Loire, o ni todo es tan modesto como para que lo puedan desdeñar. En realidad somos parte de un mosaico de la cultura universal y donde todo mundo tiene que hablar en voz alta para que te escuchen, porque si no, ese es un problema bastante serio. Te escuchen en el sentido de que la gente entienda que estás en un diálogo de carácter universal y democrático de los principios fundamentales y consagrados por el tema de los
de los principios de los derechos humanos. Pero además que tienen que convencer, porque no porque digas que sea democrático sea convincente, sí. No, necesita ser convincente. Tienes razón. Y ahí es a donde creo, Pancho, y en eso sí voy a hablar un poco de tu labor en particular. El hecho de que hayas estado en tantos comités y en tantos puestos de dirección, sí, es que tu palabra ha sido convincente. Y déjame leerle tantito al auditorio. Has sido vicepresidente para América del Comité Ejecutivo Internacional del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, es decir, de ICOMOS, de 2008 a 2011. Vicepresidente del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2007 a 2008 y miembro del Comité Internacional de Arquitectura Vernácula de ICOMOS del 95 al 99, entre otras cosas. Porque hay muchas otras en donde nosotros veíamos que andaba Pancho López y entrábamos a la dirección general y veíamos que Tere Franco o el Diego Prieto o quien estuviera en este momento estaban firmando lo que Pancho López acababa de convencerles. Es importante además el personaje, es decir, ha sido tu palabra, no solamente la palabra de México, sino tu palabra ahí. ¿Cuál ha sido esta manera como has sido tú armando y convenciéndonos de que eso es muy importante y que tú eres y además muy modestamente has ido armando este piso con el cual nos podemos mover ahora y que creo que además podemos movernos a futuro? ¿Cómo le has hecho, Pancho? Dime. Porque así que digas tú, llegas armado, no, eres un tipo muy tranquilo, hablas serenamente. ¿Cómo nos convences de que realmente eso es lo que vale la pena pelear cuando además somos peleoneros y egoístas? Mira, yo creo que aquí hay un tema fundamental y que es sentarte en tu conocimiento, en la solidez de un conocimiento que has venido armando de manera consistente y a lo largo del tiempo. Claro. De una autoridad que te reviste porque has sido parte de todo este diálogo durante 40 años. Y eso te gana el respeto de los diferentes expertos y de los colegas. Se dice fácil, pero en realidad esto está basado en un trabajo de ir labrando como una especie de fresco o de friso, donde no puedes ahorrar ningún esfuerzo, porque si no aquello no tiene una lectura coherente. Y eso no olvides que el trabajo de nosotros también se basa en un codo con codo con los diferentes colegas y las diferentes disciplinas que conllevan a un conocimiento mucho más sólido de la comprensión de lo que es el fenómeno cultural. Y también el natural, porque está sometido y obligado a someterte a una serie de discusiones de carácter mixto y de carácter de un carácter multidisciplinario, donde no puedes ahorrarte ningún esfuerzo, porque ahí también tienes que tener una modestia necesaria para decir, ¿estaremos en lo correcto? O lo que me está preguntando este señor es como decirles el ABC del entendimiento de la Biblia. En realidad no puedes ponerte en una postura irreductible sobre una visión unívoca de los valores del patrimonio.
Y ahí es donde también tienes que tener la capacidad y la apertura El olfato. El olfato, Sí. pues sí, un olfato que necesariamente siempre está sometido a una confrontación. Claro. Pancho, dices que son 40 años de trayectoria. Sí. ¿Cómo te llegaste a interesar en estos temas? Mira, en realidad hacerla una lectura en retrospectiva es un poco difícil porque siempre tú eres parte de esos actores. Pero yo lo que digo es que siempre estás sujeto a una permanente revisión intelectual y con los colegas. A mí algo que me favoreció muchísimo por sobre otros colegas, sobre otros gentes involucradas en los temas de patrimonio, es que yo tuve la oportunidad y la gran capacidad de formar parte de los órganos consultivos al mismo tiempo. Es decir, yo fui miembro del ICOMOS durante más de 40 años y eso sí te obliga a estar en el campo y en la parte doctrinal. Siempre estábamos obligados a no ostentar la verdad absoluta. Al contrario, a decir, señores, nos obligaron a hacer esto y también de cuestiones conceptuales, fíjate. Por ejemplo, hablar sobre temas tan polémicos y tan complicados como pueden ser la aplicación del color en tal o cual mural o en tal o cual zona arqueológica. Ahí entrabas en discusiones también que tienen que ver con temas más áridos como son las metodologías de análisis y de ver si realmente estabas preconizando la verdad o a lo mejor eran temas que estaban evolucionando muy rápidamente. Entonces, yo creo que esa oportunidad y esa capacidad de estar en tal o cual coloquio donde se están discutiendo los principios de conservación de X azul, qué sé yo, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Entonces eso es realmente, yo diría, una práctica que enriquece muchísimo al momento al que llegas a poner en práctica esos principios fundamentales. Luego, quizá para acabar de completar todo esto, hay un tema relacionado con lo práctico y con la academia. Nunca estás exento de estar sometido a los ojos de los académicos que siempre te están cuestionando si lo que dices es verdad o no. Que bueno, eso es parte del trabajo intelectual de una institución como esta. Exactamente. Yo te preguntaba cómo habías empezado, cómo te llega a interesar esto. Yo estoy seguro que en tus inicios no era tu camino y se te fue dando. ¿Quiénes estuvieron junto contigo? Decías que es codo con codo. Sí, codo con ¿Quiénes, codo. con quiénes trabajabas? Mira, mucha gente del instituto que lamentablemente incluso ya desapareció, como era, evoco ahora a Paco Zamora, Okay. que era un colega arquitecto que siempre estuvo muy metido y que corrió muy en paralelo con la evolución de los principios de la convención y que nos ayudó muchísimo a meterte
las manos en la masa y de trabajar esos principios que luego van a formar la teoría. Paco Zamora es uno de ellos. Salvador Aceves, desde luego. Salvador, te recuerdo, más bien les recuerdo al auditorio que Salvador es uno de los arquitectos que se han involucrado y que se han comprometido enormemente en el tema de los principios teóricos fundamentales a nivel universal, porque él no lo dice de manera como yo lo puedo decir, pero en realidad él es uno de los firmantes de la Carta de Venecia. Y quiero recordarles a los que no lo saben que la Carta de Venecia es como la carta de doctrina sobre los principios fundamentales de la conservación y restauración de los bienes culturales, no solamente de arquitectura, no solamente de cuestiones de pintura, sino que el ICROM, que es uno de los organismos internacionales cuya sede está en Roma, ha sido formador de generaciones y generaciones de expertos que se meten con estos bienes culturales. Desde la base, desde meterte a aplicar un bisturí en una pintura de Pompeya, hasta principios más apasionantes sobre descubrir quién hizo aquella hacienda neolítica. ¿Entiendes? Entonces el universo es enorme. Y tienes también otra bondad, otra posibilidad de enriquecer eso, es también que estás confrontado con diferentes países del orbe en el mundo. En realidad, esa posibilidad de formar parte de estos grupos de científicos o de expertos que te someten siempre a una prueba permanente de saber qué tan seguro estás de lo que tú dices. ¿Qué tan bien estás o qué tan mal? Exactamente. Siempre te sometes a esa confrontación. Y en fin, que los viajes te van enriqueciendo muchísimo a nivel no solamente de las reuniones estatutarias de los órganos que conforman la convención, pero que en realidad estás ahí abierto a la vitrina del mundo para saber que lo que estás diciendo o tenías razón o no la tenías. Sí, claro. Porque también es eso. Luego hay momentos donde dices, no, pues fíjate que reconozco que estaba en un error. Y eso es un ejercicio más complicado, pero necesario en los temas de conceptos y de las ideas. Sí. Así que no olvides que en realidad en los organismos internacionales también hay otros temas que se cruzan y que tienen que ver con cuestiones a lo mejor menos monumentales, pero igualmente necesarias. Es decir, por ejemplo, hay muchos principios que tú crees que son válidos, pero que depende de las realidades que vive cada país. Sí, claro, realidades económicas, relaciones diplomáticas. Así es. Sí, me imagino, bueno, eso sigue el ritmo de la historia. Claro. Ese fluye de ahí con la no historia. te puedes sustraer. No, claro que no. No, tengo todavía un par de preguntas, un par de comentarios contigo, Pancho. Hace un rato nos platicabas de cómo se hizo ya esta, digamos, alianza, esta cifra del patrimonio cultural con el patrimonio natural. Y me llamaba la atención porque en México, en 1910, se separa en el antiguo museo la memoria de lo
meramente natural, se convierte en historia natural, de lo cultural. Y entonces el Museo de Historia Natural se va para un lado y el patrimonio cultural, lo hecho con las manos de los hombres, se queda en el museo, que es el antecedente del INA. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo has armado, cómo se hizo el tejido para regresar en el asunto del patrimonio lo natural con lo cultural en una institución como la nuestra que lo había separado? Ese proceso, Salvador, no ha sido nada fácil, porque para empezar hay que ver que nosotros estamos sometidos, obligados a hacer un ejercicio en ese cruce de caminos. A ver, haz que los colegas lo entiendan. Y por eso te digo que esa es la riqueza de la Convención de Patrimonio Mundial, que en realidad esa convención nos obliga, y esa es la bondad de la misma convención, de hacer un cruzamiento permanente de miradas entre lo cultural y lo natural. Pero también ahí evidentemente no está dicho que sea una fórmula mágica, pero donde es necesario que sepas que institucionalmente las cosas funcionan de otra manera. Y por eso la Convención de Patrimonio Mundial, también quiero que quede claro que no es una panacea. Es una base bajo la cual tienes que someter una serie de valoraciones sobre aquello que es el fenómeno cultural y el fenómeno natural, pero donde tienes que ubicarlo debidamente en su espacio que le corresponde. Pero eso. Luego hay otro ejemplo que es también muy claro y que te da un abanico muy amplio de comprensión, y que es necesariamente el de otro tipo de valores, que tienes que someterte a un diálogo de diferentes valores de los países. Sí, claro, hay gente que le puede parecer muy importante algo que a ti no. Exacto. O que quieren, tú quieres defender algo natural y para ellos es, por un lado, es una herramienta. Exactamente. Pero por otro lado también, no todos, y qué bueno que eso habla de la universalidad de la convención, que no todo mundo puede apreciarse como nosotros lo hacemos, de estar viviendo en el solar de México. Sí, claro. Es decir, donde hay una riqueza cultural y natural palpable, y que cada día estamos descubriendo nuevas dimensiones de lo que podemos decir que tiene un valor universal excepcional, cultural, natural o mixto. Claro. Insisto en el tema mixto porque no todas las legislaciones consideran eso como parte de un todo. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo más apasionante de la tarea que nosotros nos dimos. Y yo debo de admitir también que a mí no me he dado cuenta ahora, pero es muy difícil admitir que ha sido enriquecido con esa visión que antes seguramente yo no tenía, y que ahora me considero una gente privilegiada porque te llaman para esto y para lo otro y para lo otro, que formes parte de esa opinión amplia y rica. Sí, cuando tú empezaste ni siquiera se han de haber imaginado que eso hubiera existido. Sí, no, para nada. Y ya te digo que para mí una de las bondades de esta convención,
es que no tiene camisa de fuerza. Ya. Al contrario, tiene una visión amplia de background, de un telón de fondo muy amplio, pero donde está escrito que ahí caben más cosas. Sí, claro. Y quién sabe cuántas más habrá que imaginar en ese ya horizonte. ni digo, porque eso... No, paradójicamente esa es una de las bondades de la misma convención y del que yo haya tenido la oportunidad de meterme en un diálogo tan amplio como es ese. No sé, seguramente no, porque ahí también estamos metiendo, por lo menos yo, dentro del mismo saco, un tema que es muy ambicioso, pero que tengo que considerarlo, que es el tema del patrimonio inmaterial. Es decir, que yo no lo... que no lo hago a un lado. Pero yo estoy imaginando, Pancho, dentro de unos 10 años, permíteme hacer una fantasía, que algún día es posible que estos conceptos de patrimonio material, cultural, natural, mixto, se va de repente a subdividir. Y el día de mañana podemos pensar en un patrimonio biológico. Y el día de pasado mañana que estemos pensando que las cepas de virus, etcétera, que han atacado al hombre en un momento dado, también sean parte de la memoria, porque el chiste de lo que ustedes están construyendo es el horizonte de la memoria, y ese sigue siendo infinito. Exacto. Y poco a poco, cuando vayan a ir platicando y dialogando con distintos especialistas, ahí se va a ir enriqueciendo, y entonces al rato vas a tener médicos y se va a dar el cierre con una vocación perdida tuya, que era la de médico, la posibilidad de ser médico, se va a ir dando con la del artista, con la del arqueólogo, con la del historiador, con la del antropólogo, con la del arquitecto, etcétera. Todo eso englobado en un asunto que se llama memoria. Exacto. Y entonces la pregunta estará, ¿será el Instituto Nacional de Antropología e Historia lo suficientemente amplio y rico para darle cobijo a esto? Vaya pregunta, pues ese es un gran incógnita. Pero contéstemela. No, porque ahí estamos metiéndonos con un tema mucho más escurridizo y mucho más inasible, que es el tema de la memoria. Pero vas a ver que también va a evolucionar el INA por ese lado. Y vamos a ir inclinándonos mucho más al resguardo y al tema de la memoria. Sí, evidentemente. Y entonces, uno de los actos que tú acabas de hacer en favor del Instituto Nacional de Antropología e Historia va a tener mucho peso simbólico, que es el de la donación de tu biblioteca de patrimonio sobre todas estas cosas legales y técnicas y metodológicas tengo entendido que al área de restauración y conservación. Ahí donaste esta biblioteca. Ahí doné, sí, 5,000 ejemplares de mi biblioteca personal. Con todo gusto y con toda convicción que lo hice, porque me parece que es el instituto que es el espacio idóneo como para que nosotros a lo largo de todo este recorrido tan lleno de vericuetos podamos apoyar y ayudar a esta memoria. Y eso enriquece a Lina. Sí. No solo a estos comités encargados de señalar y de tener el listado y la vigilancia del patrimonio, sino a Lina como esta institución dedicada a la memoria del ser humano. Exacto, claro que sí. Pues Pancho, me gustaría terminar este riquísimo diálogo con recomendaciones de lectura tus recomendaciones al auditorio para abrirnos al mundo del patrimonio. ¿Qué nos recomiendas leer?
Ay, Salvador, me estás poniendo una pregunta muy complicada, pero en realidad déjame darte un dato que a lo mejor podría ayudar a al auditorio. Nosotros a lo largo de toda nuestra acción, que fueron varias décadas sobre el tema del patrimonio, hicimos permanente, y eso lo teníamos muy consciente, permanentemente hicimos encuentros de carácter regional y de carácter internacional sobre memorias del patrimonio. Ahí en la donación, yo estoy dejando como legado una serie de reflexiones y de discusiones a nivel del pensamiento de lo que era fundamental, cómo dejarlo consignado en una publicación o en varias publicaciones. Y segundo, evidentemente, y en eso siempre fui muy consciente, en dejar testimonio de nuestro paso. Es decir, que creo que las memorias, que son un ejercicio de compendio de las diferentes discusiones y son muy amplias, que las revisen en el centro documental, porque creo que ahí hay un esfuerzo pues, de parte de nosotros válido para que eso quede consignado. Te puedo decir que siempre tuvimos presente el ir dejando huella de todo lo que nos parecía importante, no solo a nivel evidentemente individual, sino colectivo, y en las diferentes facetas de los grupos a los que siempre tuvimos a bien representar, pero donde se plasmaran de manera fiel y clara que ese punto estaba a discusión. Y bueno, también para el público, quizá un primer acercamiento general, tu texto en el libro de arquitectura vernácula. Ese es uno, y el otro en el de 80 años de... Sí, 80 años del INA. Del INA. Sí, nunca quisimos regatear ni sustraernos a lo que era el pensamiento actual, y de hecho creo que por eso la entonces directora de la institución me llamó para que yo contribuyera con algunos renglones, siempre desde el ámbito internacional, de lo que es el patrimonio cultural. Pues, Pancho, no me queda más que darte las gracias. El tiempo es nuestro dictador. Sí. Y entonces tendremos que terminar. Decía uno de los escritores a los cuales aludíamos, el tiempo es un tirano. Es un tirano, efectivamente. Pues muchas gracias, Pancho. A nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión, que fue posible gracias a la generosa participación de Francisco López, que nos habla aquí sobre patrimonio. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación, a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Amarentes al frente. En la producción, Evanibaldo Morales. En los controles técnicos y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Hernández y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gobierno de México.